Vamos ahora a resolver la parte B del problema 1. Entonces, las diferencias es la siguiente. Acá se considera otro régimen cambiario. Vamos a considerar un régimen cambiario de tipo cambio flexible. Y además se indica también en el enunciado que en este caso hay que considerar que hay baja movilidad del capital. Entonces, esas serían las dos diferencias relevantes. Entonces, con régimen cambiario flexible, ¿qué tenemos? Tenemos que, dado que hay un déficit en la balanza de pago, entonces esto va a generar necesariamente un exceso de demanda de divisas, y esto, a diferencia del caso anterior, no se resuelve con intervenciones del Banco Central. Siento que en este caso es prescindente, ejecuta sencillamente los mecanismos de mercado, y por lo tanto aquí tendremos directamente una devaluación. Entonces vamos a tener un incremento del tipo de cambio, una pérdida de valor de la moneda local con respecto a las divisas. Esto obviamente va a abaratar los bienes nacionales con respecto a los extranjeros. Los bienes nacionales para los extranjeros se van a hacer más baratos, y a su vez para los nacionales los bienes extranjeros se van a hacer más caros. Esto va a generar desincentivo a las importaciones e incentivo a las exportaciones, y con esto entonces tenemos un incremento de las exportaciones netas que impulsa el gasto planeado. Por esa vía entonces, dado que finalmente vamos a terminar con impulso del gasto planeado, a su vez se va a producir un desequilibrio en el mercado de bienes, que en este caso, a diferencia del ítem A, va a ser de exceso de demanda de bienes. Y bueno, esto ya sabemos que impacta, ¿no es cierto?, con una caída no esperada de los inventarios, que a su vez va a incentivar el incremento de la producción. Entonces ahí tenemos el otro elemento. Eso también obviamente tiene como consecuencia incremento de la renta, más masa salarial, mayores ganancias empresariales, y esto obviamente va a impactar también al mercado monetario. Entonces el incremento de la renta incrementa el mercado monetario, entonces con una mayor demanda por liquidez, y entonces aquí vamos a tener un exceso de demanda de dinero. Entonces se produce el otro ajuste en el mercado monetario de cartera. Los agentes económicos, ante este exceso de demanda de dinero, entonces van a tener incentivos para convertir sus bonos, para generar un incremento de la oferta de bonos con una caída en el precio del mercado de bonos, incrementando su rendimiento y que el costo de oportunidad del dinero. Entonces vamos a tener el dinero líquido, entonces vamos a tener un incremento de la tasa de interés. Entonces, finalmente, ese incremento de tasa de interés también va a impactar el gasto planeado, ayudándonos a cerrar la brecha, porque va a impactar por el lado de la inversión, que tenemos la versión simplificada de nuestro modelo, y por lo tanto eso va a ir cerrando también el exceso de demanda de bienes, no solamente el incremento de la producción, sino la retracción de la componente de inversión del gasto planeado. Entonces vamos a tener una convergencia en la cual va a ir incrementándose el producto, la tasa de interés, que a su vez va a ayudar a cerrar la brecha con el sector externo. El incremento de tasa de interés va a ir generando, ¿no es cierto?, un incremento del superávit en cuenta financiera, va a traer más flujo de capital. No tanto, no va a ser tan intenso, obviamente, porque aquí tenemos baja movilidad de capital, no va a ser el elemento más relevante, pero va a contribuir al cierre de brecha del déficit en balanza de pago, junto con el tipo de cambio, ¿no es cierto? Y en el mercado interno de bienes, la brecha se va a ir cerrando porque va a ir incrementándose la tasa, disminuyendo el gasto planeado, y obviamente el efecto de mayor renta, de mayor producción, que también va a ir incrementando, ¿no es cierto?, el cierre de brecha, va a ayudar al cierre de brecha. Entonces, con eso tendríamos un nuevo equilibrio. Acá tendríamos un diagrama donde se mostrarían los cambios primero en la representación de nuestra ABP. Recuerden que aquí el tipo de cambio es un parámetro, lo mismo que para el caso de la IS. Entonces deberían estar representadas, si ustedes quieren, más alejadas del eje de las ordenadas. Y ahí entonces está señalizada, digamos, donde tendríamos una suerte de zona de convergencia. Y bien, entonces finalmente tendríamos un resultado en el cual está incrementándose la tasa,
está incrementándose el tipo de cambio y está incrementándose la renta. Y con eso claramente se observa la diferencia que tendría este ajuste, ¿no es cierto?, con tipo de cambio flexible versus el ajuste que hubiéramos tenido con tipo de cambio fijo. Bien, con esto entonces completamos la solución del problema, del primer problema de la última evaluación, digámosla en su parte B, para que puedan realizar el proceso de autoevaluación.